Hola, estoy haciendo este video tratando de aportar un poco a lo que se está poniendo bastante de moda por el tema de la pandemia, que es el uso de cámaras térmicas, de termómetros que miden radiación térmica y también de drones con cámara térmica. Para tratar un poco de desmitificar lo que pueden hacer las cámaras térmicas y los drones en este caso principalmente. Primero empecemos con qué es una fiebre. La fiebre es un incremento de temperatura corporal, sea porque hay una infección, un virus o lo que sea, el cuerpo se defiende aumentando la temperatura. Ahora, la temperatura del cuerpo no es igual en todo el mundo. Cada persona puede tener una variación diferente de temperatura, pero el rango es más o menos 36, 38 grados, por ahí va. La temperatura del cuerpo no es la misma cuando uno se levanta, cuando uno está al mediodía, luego en la noche. La temperatura del cuerpo varía durante el día también. Entonces no hay una cifra, un valor que uno diga, esa es la temperatura del cuerpo, es un rango. Ahora, ¿qué es temperatura? La temperatura no es más que la medición de la energía cinética molecular que tiene algún objeto o algún sistema. Ahora, ¿cómo se transmite el calor? El calor se transmite a través de tres formas: conducción, convección o radiación. La conducción es cuando uno toca un objeto. Cuando se toca algo a través del contacto, hay la transferencia del calor. La convección se da solamente en líquidos y gases. Por ejemplo, un ejemplo gráfico puede ser una taza de café, donde el café, el agua con café está caliente, el fluido se mantiene caliente o transmite la temperatura a través de la convección. Pero la cucharita de metal que está metida en el café se va calentando por el líquido y comienza a subir la temperatura de la cucharita. En el momento en que uno la toca y está caliente, esa transferencia de radiación es por conducción, porque es por contacto. El líquido en contacto con el metal transmite el calor. Y la radiación, que es, bueno, el ejemplo más claro es la radiación solar. Para la medición de la temperatura hay diferentes instrumentos. El termómetro es el clásico. El termómetro es de vidrio y tiene por dentro mercurio que en contacto es por conducción, en contacto con la lengua, debajo de la lengua o debajo de la axila o por medición rectal, se mide la temperatura del cuerpo. La transferencia de calor, de radiación de calor, hace que las moléculas del mercurio se muevan, se aceleren, y eso le expande el líquido y hace que suba, y por eso vemos la temperatura. Así funciona. Pero también hay mediciones por radiación, que es el termómetro como este de aquí, que no hay contacto. Eso es medición infrarroja porque no hay contacto. Son instrumentos medidores de no contacto. Aquí dice que tengo 30.6 grados centígrados en la palma de la mano. Pero esa medición puede variar por algunas razones. Primero, puede ser que el termómetro no esté bien calibrado. Primero. Segundo, hay algunas cosas que afectan la medición de la radiación. El ambiente puede estar más húmedo, más seco, el ambiente puede estar con más sol, con sombra. Todas esas cosas influyen en la medición de la radiación de temperatura. También el material, la emisividad que tiene el material, que es lo principal en la medición de radiación de temperatura. Puede ser que estamos viendo una temperatura y no es más que el reflejo de otra cosa, no es la temperatura del material. Aparte, solamente se mide la temperatura de la superficie, no de dentro del objeto. Esta es una forma de medición. Esta es otra forma de medición, la cámara térmica. La diferencia es que este sensor térmico hace que la radiación sea visible, cosa que este termómetro no puede hacer, solamente mide la temperatura. Pero aquí sí podemos ver la temperatura, ahí estoy yo. ¿Ya? Lo mismo, exactamente lo mismo, hace el dron. Este sensor que está acá es igualito, funciona de la misma forma. El asunto es la medición de la piel. La piel puede tener diferentes temperaturas. Puede ser que esté sudando y de pronto está más fresco porque por algo suda el cuerpo, que es para bajar la temperatura corporal. De pronto puede estar en el aire acondicionado la persona. De pronto puede haber estado parada ahí afuera en pleno sol de Guayaquil durante una hora. La temperatura de la piel varía. Y los instrumentos de medición pueden tener un margen de error de más o menos 2 grados centígrados. Yendo puntualmente a las cámaras térmicas comerciales, las cámaras térmicas que son las más comunes, y los drones comerciales,
Los sensores que se encuentran en estas cámaras no sirven para medir la temperatura de la piel, la diferencia de temperatura de la piel. Sirve para mediciones en general. Por ejemplo, la revisión de una chimenea. Se puede ver los sectores en donde hay temperatura. Búsqueda y rescate. Estamos en un acampado en el monte y queremos ver si es que hay de pronto ganado, personas, alguien que está por ahí, y con la cámara térmica se puede detectar. No hay ningún problema. Eso lo puede hacer. Lo que no puede decir es que de un grupo de 10 personas, quién tiene 37 grados, quién tiene 37 y medio. Eso no lo puede hacer porque el margen de error de la cámara es de más o menos 2 grados centígrados. Es demasiado el rango como para poder afirmar que esa persona tiene fiebre. Incluso el mismo fabricante de la cámara térmica, FLIR, que es la misma cámara, el mismo sensor térmico que hay en los drones comerciales. Drones comerciales me refiero al Anafi térmico, al Mavic 2 Enterprise, al Zenmuse XT o XT2, que es de la plataforma de Matriz de DJI, o también incluso el Autel, que es una marca de drones que está lanzando un dron térmico también con un sensor más grande. Todas esas cámaras comerciales no sirven para medir una diferencia de temperatura al nivel que se necesita para poder decir que una persona tiene fiebre o no. Los técnicos de DJI salieron con una solución que era ponerle un cotonete al dron en la cámara térmica de esta forma. ¿Sí ven? Poniendo esto así para que esté este cotonete, esta punta, dentro del rango de medición del sensor térmico. ¿Qué es lo que se busca hacer con esto? Lo que buscan es de que haya un objeto constante frente al sensor con una temperatura estable. Porque si se mueve la cámara para diferentes lugares, dependiendo de la refracción, dependiendo de la emisividad que tienen los objetos, el rango de temperatura y de medición puede variar. Entonces, en el momento en que ya tenemos un objeto con una temperatura constante frente al sensor, es mucho más fácil que el margen de error se reduzca. Pero eso es en teoría. Esa es una solución, buscando tratar de hacer que el sensor funcione más dirigido a esto. Para que si la persona, por más de que tenga 40 grados de fiebre, está tranquilamente caminando por la calle, se la pueda detectar. Como el último recurso. Para que si la persona, por más de que tenga 40 grados de fiebre, está tranquilamente caminando por la calle, se la pueda detectar. Como el último recurso. Incluso la empresa FLIR, que es quien hace los sensores, ha sacado recientemente una cámara que especialmente para medir la temperatura de la piel, y cuenta con otras cámaras que sirven también para esto. Pero incluso la misma empresa dice, eso sirve para medir la temperatura en la piel, no nos da la temperatura de dentro del cuerpo, que es la temperatura que realmente queremos medir. Los drones en general y los drones térmicos sirven para aplicaciones en esta pandemia. Sí, por supuesto que sirven, pero no para detectar diferencia de temperatura, para determinar que una persona tiene fiebre o no. Eso no es así, salvo que se pueda conseguir la cámara especializada y esa cámara ponerla en una plataforma de dron para que ese dron pueda volar esa cámara especializada. La limitación es el sensor, no es el dron. Mientras avance la tecnología y se mejore la capacidad de las cámaras térmicas en los drones, van a ser mucho más eficientes. El problema no es el dron, el problema es la limitación del sensor térmico. Igual, el dron sirve a través del parlante, a través de su cámara de luz visible, sirve para la pandemia. El control de si hay personas en la calle, de poder comunicar un mensaje a distancia para no estar en contacto con las personas. También, si es de noche y no hay mucha iluminación, la cámara térmica sirve para ver personas que están dando vueltas por la ciudad que no deberían estar dando vueltas. Sirve para todo eso, pero no para detectar quién tiene fiebre y quién no. Y también el caso de los drones para fumigación que se están utilizando para desinfección con amonio cuaternario. Son casos de estudio realmente, porque todavía no ha habido una prueba de que efectivamente están consiguiendo desinfectar con la misma efectividad que puede desinfectar una persona que va personalmente en cada rincón echando el amonio cuaternario, o estas cisternas con que van botando el agua, el líquido en las calles, que es una cuestión mucho más directa. El dron es grande y utiliza 8 hélices muy grandes. Tiene mucha propulsión, entonces lo que los aspersores pueden estar botando el amonio cuaternario
mucho de eso puede estarse yendo hacia el mismo ambiente y no quedando en la superficie que se está necesitando desinfectar. Entonces, esto va a ser un caso de estudio. Y es un caso de estudio bastante grande. En Colombia se lo está usando bastante, pero tienen que levantar información para poder decir en la próxima pandemia, ¿sabe qué? Sirve de esta manera porque hemos obtenido resultados en blanco y negro. Mientras tanto, es una buena idea, una muy buena idea, sobre todo para sitios en donde no se puede alcanzar para la desinfección, perfecto, pero sí hay que levantar información para ver qué tan efectivo está siendo este procedimiento para que ya quede protocolizado y sirva para futuras pandemias. Pero en el caso del dron térmico tiene que ser un dron que cuente con una cámara especializada. Si no, los drones comerciales no funcionan. El dron térmico no es cuestión de decir, vemos en la pantalla, aquí está frío, aquí está caliente. No, no es eso. Porque si no, entonces no existiera esto que está aquí. Esto es el curso de certificación para poder manejar la cámara térmica. Porque si no, entonces es cuestión de verse un tutorial y ver bajarse un PDF y ya, ahora sí, perfecto, estoy listo para capacitar a quien sea en el manejo de la cámara térmica del dron. Puede ser que tenga experiencia en el dron, en el manejo del dron, pero no necesariamente significa que tenga experiencia para ni la capacitación ni las credenciales para poder enseñar el manejo de la cámara térmica. Y esto es sumamente importante porque no solamente es seguridad pública, sino salud pública, porque estamos ante una pandemia en donde las personas están muriendo y el decir que el dron puede detectar una fiebre es una mentira. Esto no sucede con los drones, con las cámaras comerciales que tenemos en la mayoría de estos equipos. Tiene que ser detectado con cámaras especializadas o directamente por un personal de salud. Esto es sumamente importante. Seamos responsables. Hay vidas en juego.